Muy buenas tardes a todos, les damos una cordial bienvenida a este nuevo momento ProDynamis, donde, como es nuestra costumbre, tratamos de plantear temas de interés para la ciudadanía y con referentes muy calificados sobre cada una de estas temáticas, de manera que lo que podamos aportar desde aquí sirva realmente a cada uno de ustedes para, construirse una aproximación mucho más crítica a la realidad de lo que está pasando, de los desafíos que tiene el país, nuestra sociedad, el momento histórico que estamos viviendo, y siempre un poco a la luz de los principios y valores que nuestra fundación promueve. Y uno de esos principios fundamentales es la libertad individual, la libertad de conciencia, pero también la libertad de mercado, la libertad de la libre disposición, entre comillas, del fruto del trabajo de uno y cómo eso uno lo puede hacer trabajar de una manera cada vez más eficiente. Todo eso, dentro de un esquema que decimos nosotros en nuestro país, tenemos que luchar para seguir manteniéndolo así, en el sentido de que sea un país con una regulación adecuada en cuanto a profundidad, en cuanto a carga regulatoria en general, y por otro lado entender el proceso por el cual venimos ya transitando los últimos 20 años, en los cuales, por decirles algo, el PIB se quintuplicó. Entre el 2000 al 2025, si uno quiere ver, estamos hablando de 25 años, menos de una generación, nuestro PIB se quintuplica. Cuando el presidente Peña dice en 10 años tenemos que duplicar el PIB actual, mucha gente se reía, lo tomó en chanza, creía que eso es, una cuestión delirante, cuando en realidad, mirando las estadísticas nacionales, uno ve esa realidad. Entonces, eso impacta en toda la estructura social, cultural, toda la dinámica intergeneracional, incluso a nivel de nuestro país. Y tenemos que también leer qué se viene en el corto plazo para irnos adecuando a eso. Entonces, una de las cosas que dentro de esta dinámica importante ha venido dándose a nivel económico, financiero en el Paraguay, tiene que ver con el mercado secundario. Las bolsas de valores, las casas de bolsa, los fondos mutuos, etcétera, que han tenido un comportamiento incluso más importante que el del PIB mismo. Entonces, hoy tenemos una compañía selecta, hoy acá en ProDynamis, en este momento ProDynamis, con Ulises, con Andrea, con Hugo, de Vasa Capital, una empresa que creo yo se va formando justamente al calor de esta dinámica nacional y en la cual lo que queremos nosotros es, dialogar con ellos acerca de cómo se vino dando este tipo de cambios, cuál es el portafolio también de productos que ahora un ciudadano común puede, por decir así, acceder. Hay un tema que inversión en acciones o títulos es una cosa de gente rica o de grandes corporaciones. Y hablábamos antes de iniciar esta edición de que realmente a nivel internacional las sociedades que son más desarrolladas, que tienen niveles realmente importantes de ingreso por habitante, el ahorro o la acumulación de valor, o por decirlo de otro modo, la riqueza de la sociedad está concentrada fundamentalmente en inversiones financieras de diferentes tipos, y nosotros tenemos todavía una mentalidad un poco tradicional. Toda Latinoamérica, en general, el ciudadano latinoamericano ahorra en terreno, en propiedad inmobiliaria. Pero eso estamos viendo que empieza a cambiar, y también por eso le traemos aquí a estos ejecutivos de primer nivel de Vasa Capital para preguntarles cómo viene esto y qué opciones hay también para una familia, digamos, clase media, porque en esas sociedades este tipo de instrumento está universalizado. Así es. Así que prácticamente cada familia tiene una especie de canasta de inversiones donde está, previendo su economía a futuro. Yo creo que los paraguayos típicos aquí seguimos pensando en que nuestro origen de plusvalía, cuando nos llegue a peinar más canas, es terreno o ladrillo, ¿verdad?
Entonces, es muy interesante lo que está viviendo nuestro país ahora, así que quiero empezar un poco con Hugo aquí. Hablarnos un poco rápidamente la evolución. Esto que decíamos antes de empezar nuestro momento, es increíble el ritmo de crecimiento que ha tenido el mercado de valores en Paraguay los últimos, pongámosle, 5 años. Sí, en primer lugar, muchas gracias por el espacio, Blas. Nosotros, para la alta gerencia de Vasa Capital, el equipo técnico que está aquí, viene demostrando lo que es el reflejo del mercado de valores. Un equipo técnico que viene evolucionando y acelerando el proceso, ¿verdad? Tengamos presente que el mercado de valores, el mercado de capitales, viene a resolver de alguna forma las imperfecciones que hubieron en nuestro mercado. O las asimetrías. O las asimetrías o imperfecciones. ¿Por qué? Porque sabemos que el sistema bancario es fuerte y ha sido como un pilar también sobre el cual se ha venido construyendo nuestra economía. Así lo que es y lo fundamental, el movimiento cooperativo como un todo, ¿verdad? Los sectores de producción, la manera que vienen evolucionando también. Y como un tercer pilar de toda nuestra economía, el mercado de valores, ¿verdad? Con productos nuevos, ¿verdad? Con soluciones nuevas, y mencionaba un aspecto de lo que es mercado de valores y capitales: mercado secundario, ¿verdad? Y el mercado secundario en el mundo es mucho más grande que los sistemas bancarios. Es mucho más grande. ¿Por qué? Porque justamente se complementan en la optimización del uso de los flujos de dinero entre las diferentes compañías, ¿verdad? Cuando algunas compañías tienen cierto exceso de liquidez, tienen oportunidades de invertir en instrumentos de mercado de capitales, ¿verdad? Y sin embargo hay otros que necesitan, entonces se apoyan, entonces se complementa. Por eso decimos que el mercado de capitales viene a resolver una imperfección del mercado, pero también viene a fortalecer y sentar las bases para impulsar más todavía una economía, ¿verdad? Y el crecimiento ha sido brutal en los últimos años. 40% de crecimiento anual estamos teniendo en la Bolsa de Valores. Bueno, ¿y qué tal a todos? Muchísimas gracias, Blas, por recibirnos. La verdad que es un honor. Tenemos mucho en común nosotros con el sector cooperativo, parece que no, ¿verdad? Pero en realidad sí, porque yo voy a hablar desde mi rol como estructuradora financiera, como creadora de fondos de inversión. Un fondo de inversión, por ejemplo, es el fondo ganadero que hoy tenemos activo, ¿verdad? Yo antes no sabía. Pero no es el fondo ganadero que se extinguió cuando no es ese. No, ese es Fondo Ganadero Ferusa 1. No, para que la gente entienda nomás. Estamos trabajando con ellos. ¿Qué es lo que queríamos lograr con eso? Yo no soy un experto en vacas. Me enteré ahí de todos los problemas que existían en el campo y había una necesidad imperiosa del capital en el campo. También había un problema que era muy triste, que saben todas las industrias nacionales, no solamente en el campo, que es las generaciones futuras ya no quieren encargarse de los mismos negocios que hicieron sus abuelos, sus padres. Claro. Entonces, ¿cómo cambiamos las empresas familiares a corporaciones? ¿Cómo hacemos esa transición? Es uno de los factores muy importantes. Y dos, ¿cómo conseguimos el capital para hacerlo? Porque esa tenemos transición. Claro, porque en Paraguay, ¿qué es lo que tenemos? Que somos ricos, ¿no? Ricos en potencia, como diría Aristóteles. Ricos en potencia, pero es mejor. Hay países que no tienen nada, y podemos irnos a Japón, que no tienen tierra, que no tienen nada, y son ricos por su capacidad intelectual, por su cultura, por otras cosas. Somos ricos de verdad. Somos ricos en productos, en activos, en todo, y culturalmente también, porque somos un pueblo bastante armonioso, ¿verdad? No somos un pueblo combativo y cosas así, que eso puede crear bastantes cambios en la región, ¿verdad? Eso es un asset que no tienen todos los países. Ahora lo que tenemos que lograr es justamente mantener esa homogeneidad cultural en un proceso de rápido crecimiento económico, porque a veces un disparador de las tensiones a la interna de la sociedad es justamente esos procesos en los cuales la sociedad deja de ser un poco, como diríamos, más tradicional y
más austera y empieza a sofisticarse. O sea, administrar la riqueza es tan desafiante como vivir en pobreza. Así que... ¿Qué es lo que yo les quiero decir siempre cuando me dicen eso? Les digo, vamos a ver a nuestros hermanos argentinos, ¿verdad? Nuestros hermanos argentinos tienen las regulaciones más raras, sufrieron durante 30 años, no sé, through the hoops, dicen los yanquis, que es pasar por un montón. Igual eran gente productiva que ganaba dinero, ¿verdad? Nosotros acá tenemos, en comparación a ellos, mucho menos regulaciones, pero tenemos... estamos más cómodos en nuestra posición porque teníamos una economía más estable, no estamos conectados al mundo. Eso cambió, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasa al cambiar y nosotros estar conectados al mundo? Cosa que queríamos porque es un acceso al capital, pero también tenemos que estar preparados nosotros como institucionalmente, como paraguayos, de todos los sectores de la economía, ¿verdad? Y muy interesante lo dijiste, invertíamos en tierra, ¿verdad? Pero si la tierra no es productiva, si la tierra no produce algo, es un gasto. Porque yo tengo que pagar mi impuesto inmobiliario, tengo que pagar un montón de cosas, y el rendimiento general, para que los que no saben del negocio inmobiliario, vamos a decirle en alquileres o otras cosas, a menos que sean productivos, no estoy hablando de lo, pero vamos a decirle un departamento acá en Asunción, es neto de impuestos, ha de ser 4 a 5% del rendimiento anual de esa inversión. Si vos tenés una tasa de inflación del 3, significa que 2 te rindió por encima de la inflación. En Paraguay existen muchísimos instrumentos y más por crear. Yo como estructuradora, me acuerdo de mi primera pregunta con el sector productivo cuando armamos el Fondo de Inversión Ganadero. En ese momento yo vi una oportunidad muy grande dentro de la parte ganadera. ¿Por qué? Porque había una ineficiencia en el mercado. ¿Qué significaba eso? Aparte de la tierra, uno de los ahorros del paraguayo tradicional es la vaca, ¿verdad? Yo necesito, se casa mi hija, mato la vaca, perdón, faeno la vaca, perdón, me van a retar todo lo que ven. Y después lo del tema de retención claro, de vientre. Y retención de vientre. ¿Qué pasaba? Yo veo la curva de retención de vientre, veo que empezamos a ganar mercado antes que se abra el mercado de Estados Unidos, esto era 4 años de sequía. Nosotros los financieros somos gente rara, ¿verdad? Veía yo 4 años de sequía, yo veía el precio por el piso, me voy a la expo, todo el mundo me dijo, estás totalmente equivocada. Yo le dije, no, es un tema de oferta y demanda. La carne roja es un lujo. Nosotros los paraguayos estamos acostumbrados a todos los domingos y todos los días comer carne. Hay países donde, en Japón, en Asia, donde comer carne es el mayor lujo del mundo. ¿Verdad? Ni el emperador no come asado en Japón. ¿Qué pasaba yo? Veía que para mantener el hato ganadero, según todos los presidentes de la Asociación Rural del Paraguay, etcétera, decía que había que tener 20 millones de cabezas. Nosotros en el 2014 llegamos a 14 millones de cabezas y estamos en franco descenso todos los años porque la gente productiva para pagar sus créditos bancarios tiene que faenar los vientres. Entonces yo estoy matando la fábrica futura. Yo tengo nuevos mercados Singapur, tengo nuevos mercados Estados Unidos, tengo menos vientres. Y le digo yo, ¿cuál es el flujo productivo total de yo tener una vaca embarazada que, perdón Mustafa si me estás mirando. Preñada. Gracias. Sí. Una vaca preñada hasta que tengo un animal para llevar a faenar. Y es 30 a 33 meses. O sea, yo tengo que pensar hoy la carne para acá 3 años. Ese es el nivel de inversión que tengo que estar manejando hoy. Y durante 3 años es pura inversión, no veo 1000 guaraníes, solamente veo en el balance con los contadores ahí el kilo ganado por precio, pero el flujo no se ve. Me encanta la descripción que hace Andrea, porque ella nos está comentando cómo un mercado de valores, un mercado de capitales, está resolviendo un problema estructural a nivel de la economía. ¿Por medio de qué? Por medio de estructurar un producto. Una solución a medida. Una solución a medida con un propósito específico y cuidando los intereses de los inversionistas. Hoy día, lo que justamente decía Andrea, hoy nosotros hemos logrado que 400 inversionistas inviertan prácticamente 11 millones de dólares en un esquema de retención de vientre con un proyecto a 8 años. Eso, por ejemplo, es un fondo inédito. ¿Qué pasa? A lo que yo voy es, nosotros dentro del mercado de capitales, nosotros somos administradores de fondos patrimoniales de inversión, que prácticamente funcionan como un fideicomiso de administración. Nosotros, como las cooperativas, tenemos que buscar socios
que tengan alta productividad y le metemos dentro de nuestro esquema de cooperación. Tenemos, así como ustedes, un comité de vigilancia que otra vez nos controla si nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo, si el productor está haciendo bien su trabajo, nuestro socio en el negocio. O sea, un esquema cooperativo donde ganan los inversores por su capital, obviamente, por cuestiones lógicas. Ganamos nosotros por la veracidad de nuestra administración y la capacidad técnica que tenemos de generar un producto que sea confiable y que sea vendible para el público inversor, y el sector productivo, que es el que genera el trabajo. Que es la economía real, como claro, se dice. Yo le digo al fondo ganadero, este es mi fábrica a cielo abierto, como es todo el negocio del agro, ¿verdad? Comenzamos, ¿por qué el agro? La gente me pregunta, ¿por qué el agro? ¿Por qué tener el agribusiness? Sí, porque todo el mundo me decía los peros y los contras, ¿verdad? Pues no, y no hay sequía, y los fardos subieron. Sí, esto es de altísimo riesgo. Altísimo riesgo. Nosotros somos un país productivo, hay cosas que no vamos a cambiar. Nosotros somos un país que producimos alimentos para el mundo, y más hoy en el contexto social en que estamos. Yo creo que eso que vos decís es muy interesante. Disculpame así porque sí, por favor, estamos medio en diálogo nomás. En realidad, con el clima vos no te puedes enojar, lo que tenés que hacer es gestionarlo, ¿verdad? Sí. Muchas veces escuché mucha gente diciendo, bueno, pues el país no tiene costa sobre el mar y tiene tal desventaja y todo medio para abajo, ¿verdad? Siempre. Y en realidad uno no puede, lo que tiene que tratar es devolver esas características de uno en activo, en cosas positivas, porque no vas a cambiar. Exacto. O sea, si tenemos situaciones de estas, lo que tenemos que ver es que justamente el sistema financiero, en este caso ampliado, en el cual las casas de bolsa o el mercado secundario, entre comillas, podríamos decir, es una parte del sistema financiero, pero cuando hay una especie de rigidez medio esclerótica en el sistema financiero y una falta de acompañamiento a la dinámica real de eso que está pasando en el mundo de los demandantes de financiamiento, en este caso, se producen estos desfases. Y la sociedad, en vez de crecer, involuciona, porque se generan ciclos de deuda que en realidad son impagables. Sí. Porque el problema no está en la actividad, el problema está en el sistema de amortización. Sí. Esto hablábamos esta mañana con otros colegas y estábamos en otros eventos y decíamos, realmente muy poca gente conoce o se interesa de la dinámica del campo. Sí. Y la dinámica del campo de por sí requiere esfuerzos así como esto. Y vos estás hablando de la dinámica del campo, porque yo hablo de ganadería, hay N maneras, y vos estás estructurando uno de los aspectos de la actividad ganadera, que es el tema de retención de bienes, ¿verdad? Entonces, cuando la sociedad o el sistema productivo o la economía tiene realmente que enfrentar estas oportunidades y no dejarlas pasar y no desaprovecharlas, requiere que su sistema financiero acompañe. Sí. Y apoyarse en los técnicos expertos para estructurar. Por ejemplo, en este caso, un producto, una estructuración, un fondo de inversión ganadero que viene a resolver parte. Una necesidad puntual. Una puntual, ¿verdad? Pero para garantizarle a los inversionistas que este producto esté con revisión independiente de una auditoría de las mejores, por ejemplo, eso nosotros lo hicimos, eso hicimos, una auditoría independiente, local, otro, una junta de vigilancia en representación de los inversionistas, otro, claro, nosotros hicimos una asociación con gente de riesgos. Bueno, tiene que meter veterinario, tiene que meter agrónomo, supongo. Bueno, a eso iba. No solamente la parte técnica, sino también tener una opinión independiente de los expertos en el campo. Sí. ¿Verdad? Entonces, en la actividad específica. En la actividad específica. De verdad, fiscales sobre la actividad productiva de nuestro socio en este caso, ¿verdad? Así como nos controlan a nosotros, también se controla la actividad productiva. ¿Y qué pasó? Es muy linda experiencia esto, yo quiero contar, porque este fue un sueño que no nació de una necesidad puntual, sino que de probar un punto. Y vos estás hablando de algo muy interesante que yo siempre quiero hablar, que es cuál es el problema que tenemos en Paraguay con financiarnos a largo plazo.
Si no existe el ahorro a largo plazo de las personas, no existe inversión a largo plazo, o sea, préstamos a largo plazo. El único que vino a romper el modelo a largo plazo fue la AFD, que es una banca segundo piso que empezó con el tema de la vivienda 20, 30 años fondeándose de afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá no hay ahorro nacional. Porque no hay ahorro nacional a largo plazo. El mercado de valores, entonces imagínense ustedes cuando piensan, 8 años es mucho tiempo, 8 años no es mucho tiempo. Por ejemplo, si uno piensa, así como otros países que invierten, por ejemplo, nace tu hija, ¿verdad? Nace tu hija y ese día vos en otro país, generalmente la gente compra un instrumento de inversión para el día que la hija cumpla 18 años y pagar la universidad de la hija, ¿verdad? Entonces compra una posición ese día, el día que nace, y nunca más mira hasta que vende el día que o hace un fideicomiso o lo que sea, ¿verdad? Todavía esa visión a largo plazo es algo que un paraguayos tenemos que desarrollar, lo estamos haciendo de a poco. Es confiar que nosotros tenemos un futuro brillante, porque lo tenemos, porque así dice la estadística y tenemos que confiar en eso, ¿verdad? Sí, cuando el presidente Peña dice el despertar de un gigante, yo quisiera matizar esa frase diciendo realmente ya despertó hace 20 o 30 años. Correcto. Ahora, Hugo, yendo un poco saliendo del ámbito, vamos a volver al campo, pero al ámbito urbano, ¿qué tipo de producto tiene ahora una familia paraguaya? Sí. En cuanto a, porque ganadero, uno ya se empieza a imaginar todo, ¿no? Ese rico poderoso, o Rey Dogado, Peagamoa. Te cuento de los 400 inversores que tenemos del fondo ganadero. ¿Sabes cuántos son ganaderos? Ni idea. Nada. Bueno, Cero. está bien, son inversores. Al paraguayo le gusta la ganadería. Sí. Ahora, una cosa que me guste algo, otra cosa que ponga mi plata ahí. Claro. Pero igual en el colectivo imaginario, como dicen algunos ñembos filósofos, se asocia, por lo menos todavía en Paraguay, este tipo de instrumentos con gente de plata. Sí. O sea, el ahorro es un problema para la economía familiar. O sea, tenemos toda una serie de cuestiones hasta antropológicas con el ahorro, si se quiere, en Paraguay. Tal cual. Y en la manera que ahorramos, porque de alguna u otra manera ahorramos, ¿verdad? Algo. Pero obviando un poco eso, que requeriría otro panel mucho más amplio. Ahora mismo en Basa Capital, nosotros o ustedes tienen opciones para una familia clase media. Sí. ¿Desde qué monto estamos hablando que puede uno cotizar, tal vez una participación en un fondo mutuo? ¿Y qué mecanismos para que esa malísima experiencia de Van Alemán no se repita? Eso te quiero preguntar un poco. Claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Blas, por la invitación. Ya que venimos del mundo de los números, bueno, voy a citar 3 ítems. Primero, tremendo el desafío que me pones, ¿verdad? Porque justamente el ambiente que nosotros nos desenvolvemos es principalmente de instrumentos financieros, la banca, y viendo uno de los lemas que tiene justamente nuestro programa es defensa a la familia. Entonces yo, como cabeza de familia, como padre o como madre, digo, bueno, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Segundo punto, aparte del lema que me parece brillante, y de la introducción que es justamente de traernos a este esquema de comunicarnos justamente con las familias, el segundo punto es, bueno, cierto, nosotros no como paraguayos, como latinoamericanos, estamos acostumbrados a invertir en la tierra. ¿Por qué? Porque tocamos, vemos y sabemos que no se va a ir de ahí. Pero ahora viene el tercer punto, de que también justamente, brillantemente estuvieron con Ulises y Andrea ya dando esta antesala de lo que es llegar a este estadio de la mesa, de ver qué es lo que nosotros podemos tomar para invertir. Vos te pones a pensar y decir, bueno, está bien, me compro el terreno. Vamos a suponer, nadie quiere pensar en lo peor, pero uno ahorra para llegar a ese momento. Entonces son también análisis filosóficos, económicos, que uno dice, bueno, ¿qué pasa cuando llego a eso? Y tengo mi terreno que me compré, que me ahorré toda la vida, me costó 100 millones, pero pareció en ese momento la mejor inversión, pero llega la situación
del problema y ¿a quién le vendo? ¿Cómo hago yo efectivo ese terreno? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Y ¿en qué situación yo me ¿Qué encuentro? tasa de descuento voy a tener que aplicarle? También. Y esa tasa depende de la De la necesidad urgencia. De la que yo situación. tenga. Dios no quiera que lleguemos a ese estadio, pero eso sucede en la vida, es el ciclo vital. O de acuerdo también a la situación o el momento de estrés que estemos pasando, no lo voy a citar, pero cada uno ya tiene su propia experiencia. Entonces ahí decimos, me viene esa frase, no pongas todos los huevos en una misma canasta. Si pones solamente en un terreno, está bien, pero es de 0 a 100, 100%, solo un ítem, es una adversión al riesgo total, pero ¿qué pasa si yo necesito? Hacerlo líquido. Exacto. Bueno, y ahí es donde entra justamente, después de este preámbulo que le dimos a la pregunta que realizás, es, veo cuáles son los instrumentos que tenemos, ¿verdad? Vamos a empezar con lo más simple que hay, que la mayoría conoce, que es un CDA, y también lo vamos a linkear con un tema que tocaste, que es el mercado secundario. Anteriormente, el mercado primario, que es yo me iba hacia un CDA a mi nombre, entonces vamos a hablar del 2020 para O abajo, compro una tierra a mi nombre, que es lo mismo. que es lo mismo, exactamente, entonces yo me iba, bueno, yo tenía esto, pero me costaba hacerlo líquido. Yo tengo que salir a vender. Exactamente, pero hoy tenés toda una industria que no solamente es el tema del mercado secundario, que está movida por las casas de bolsa y también por los fondos, en este caso, que están moviéndose a la par de las casas de bolsa. Entonces se crea todo un ecosistema de instrumentos para tener liquidez. Yo si quería antes del 2020 vender mi CDA, yo tenía que ir a precancelar al banco. No, básicamente vos subastabas. Exactamente. Te quedaba con mi moneda. Y sí, Y si sí, le decía, contaba bueno, que recuperar tu capital, Y eso hoy no existe, gente. Por favor, vengan a las casas de bolsa. Nosotros vamos a negociar su instrumento. Tal No cual. van a perder su capital. claro, de 100 millones, sí o sí les puedo asegurar que se van a quedar con su capital y lógicamente, Si la tasa es buena. si la tasa es buena, se va negociando lo que es el interés que ya fue devengado ese instrumento. pero Entonces, eso vas a cobrar también. Lo que también, vas a cobrar, el claro, flujo futuro es lo que en el vos flujo futuro. resignas. Y entre eso, comillas. y eso justamente es en donde se linkea demasiado bien esta información para ir sabiendo de que hay algo también similar en la seguridad, porque un CDA, por ejemplo, tiene lógicamente el respaldo de un fondo de garantía del Banco Central, hablando en términos de certeza, ¿verdad? De claridad de del juego en sí, en que nos movemos, que esta economía, ¿verdad? Y también tenemos otro punto que es muy clave a la hora de invertir, porque todos tenemos miedo. Y como decía un inversor famoso americano, Warren Buffett, dice, yo no invierto en lo que no conozco. Y la mayoría de las personas dice, bueno, yo conozco porque sé que el terreno, la tierra es esa, está ahí. Pero hoy, con justamente lo que abriste este panel, es de que la economía se va volviendo un poco más compleja, nuestro sistema en sí. Entonces también eso te ayuda a tener mecanismos para no solamente quedarte en ese terreno, dividir, me compro en vez de 2 terrenos, me compro uno y lo otro pongo en un CDA. Y voy conociendo el instrumento y después puedo comprar un bono. Y después, lógicamente, ya conozco mejor, puedo invertir en un fondo, que son justamente los fondos que, en este caso, valga la redundancia, ¿verdad? Basa Capital tiene uno de los fondos más importantes a la vista en guaraníes, en donde uno puede tener disponible su capital, lógicamente respaldado por inversiones prudentes, ¿verdad? Entonces, se abre una, vamos a decir, una carta de opciones, ¿verdad? Un manojo de opciones que ya citamos aquí rápidamente, aparte del terreno, ¿verdad? De que yo puedo invertir en un CDA, ese CDA yo lo puedo ya sea en el banco, que esto se llama en primario, lo puedo comprar del mercado secundario, que alguien me lo endosa como un cheque, entonces ese título es mío, entonces yo, vamos a suponer que me conviene comprar porque en negocios viene esa tasa, entonces le doy liquidez a esa persona a la cual se quería salir ese instrumento y yo consigo también un instrumento similar o mejor, que es quitarlo en primario. Y tercero,
que es lo mejor de todo, que son los fondos. Entonces se va dando esa diversificación en instrumentos. Muy interesante porque, bueno, vivimos en un mundo de incertidumbre y el último año ha sido un año de escalada en la incertidumbre. Vamos a seguir desarrollando un poco toda esta temática en nuestro segundo bloque y ahí vamos a profundizar un poco justamente también en lo que se viene, porque así como el país va insertándose cada vez más en la economía global, lo mismo el sistema financiero, en este caso, este tipo de instrumentos también. Ustedes me han comentado de que estamos en un proceso de internacionalizar también nuestro mercado, llamémoslo así, secundario, de valores, etc. En FECOPROD celebramos 50 años de compromiso y crecimiento. Durante 5 décadas hemos estado a tu lado, apoyando a las cooperativas, transformando vidas y construyendo un futuro mejor. Desarrollamos proyectos que generan oportunidades. Promovemos la solidaridad y fomentamos el trabajo en equipo. Juntos hemos sembrado sueños y cosechado logros. FECOPROD, 50 años desarrollando juntos un país. 8 años de un camino que hemos recorrido con nuestras asociadas. Concopar ha sido el puente entre el esfuerzo individual y el impacto colectivo. Un motor de cambio, promoviendo oportunidades, innovación y desarrollo para cada rincón del Paraguay. Hoy, el cooperativismo es más fuerte, más comprometido, transformando realidades. Seguimos avanzando hacia un futuro más sostenible. Concopar, 8 años, sembrando cooperación y cosechando progreso. Bueno, volvemos en este segundo bloque con el equipo BASA, ¿sí? Con Ulises, con Alicia, con Hugo. Información muy interesante la que estamos viendo. Yo creo que una de las cuestiones que siempre tenemos que tratar de lograr es transmitir adecuadamente, comunicar adecuadamente, porque lo que yo no conozco no me meto. Vos usaste esa frase, palabras más, palabras menos. No bailo con chicas desconocidas. Entonces, acá ocurre lo mismo. Por poco que sea el dinero que quiero saber quién lo va a administrar. Si hay una apoyada en la cuadra, yo quiero saber si es don fulano o don mengano, quién es lo que va a administrar eso, porque Tal cual, claro. Los conocemos todos, ¿verdad? Pero dicho eso, hubo otra vez, para redondear, había un temita. ¿A partir de qué monto uno puede empezar a ahorrar en instrumentos ahora de fondo mutuo o lo que sea? Porque en lo folclórico de nuestra gente, más o menos que el ahorro es si me sobra. Sí. Partamos ahí, bueno, son cuestiones ya de costumbre, de cultura, eso. Pero digamos, ¿desde qué monto? ¿Cuál sería el cupón mínimo? Son 50.000. ¿Desde cuándo yo en una cooperativa yo me voy? Bueno, 40.000 es el monto mínimo para asociarme. Bueno, en el caso yo quiero entrar en un fondo, ¿cuánto sería eso? Bueno, ahí justamente no estamos muy lejos de ese monto. Ahí cuando vamos a ingresar, cuando vamos a crear un fondo, ahí entra el pensamiento de Andrea, que bueno, ella justamente, la palabra que solía usar, y lógicamente le voy a ceder a ella esa parte, ¿verdad?, es democratizar el mercado bursátil, la inversión. Y el ahorro. Esta es como una causa país para mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este país estamos acostumbrados a que nos pasen imprevisto y no tener un ahorro donde caernos y empezar a, si alguien se enferma, hacer una apoyada, una hamburguesada. Sí, ahí te quiero interrumpir porque viene muy a colación una experiencia, si se quiere. Y vamos a hablar de las microempresas, de las MIPYMES, que es un sector clave en todo sistema, en toda sociedad, ¿verdad? Y antes que nada corregir tu nombre, porque te llamé otra. No te preocupes. Andrea, me pasó con lo del ¿cómo diríamos? El marido cabezudo, ahora que se equivocó de nombre. Le cambié el nombre acá a nuestra invitada, pero bueno, sorry, Andrea. Tranquilo. No, a lo que llega es lo siguiente. Hay estudios que se han hecho a nivel país. Por un lado, el financiamiento. El financiamiento de la MIPYME sigue siendo más o menos el 30-40% de usurero.
Así es. Y el otro tema, eso que vos decías, un emprendedor en 30 años de vida, vamos a decir, generalmente quebró 4 veces Sí, en promedio. es normal. Cada 4 o 5 años, Perdió ¡pum! todo. Y ese cada 4 o 5 años es un evento de salud, un accidente, una enfermedad, Pandemia. Me entró el amante de lo ajeno, se me quemó algo, etc. Hasta la ANDE ahora contribuye. Un imprevisto. Un imprevisto, una cosa que me van a decir, bueno, pero los seguros, bueno, tampoco no hay muchos microseguros, pero esa es la realidad del microempresario. Entonces, es así que la economía de ese segmento que está tan expuesta, la verdad que deberíamos de hacer cosas intencionales para ver cómo le podemos apoyar, ¿verdad? Bueno, los emprendedores son una raza, aparte de generar trabajo para los demás, de generar puestos de trabajo. Y para asumen un montón todo el riesgo. Asumen todo el riesgo. Yo fui emprendedor en algún momento de mi vida, vos no cobras aguinaldo y tenés que pagar. Sí. Es Eso. más, te endeudás para pagar el aguinaldo. Exactamente. Entonces uno como emprendedor debería pensar en su futuro, de querer un día poder retirarse con decencia o no trabajar tanto, no trabajar hasta el fin de su vida, si tiene algún inconveniente, ¿no? Entonces por ahí yo veo, primero lo comenzar por el ahorro es bajo en Paraguay, ¿verdad? Para lo que es nuestro PIB per cápita, estamos más acostumbrados a endeudarnos que a ahorrar, ¿verdad? O ahorramos en temas no monetarios. Sí, o invertirlo, ya yo uso otra palabra, ¿verdad? Ahorrar es una cosa, invertir es otra cosa, ¿verdad? Ahorrar yo puedo poner la latita y bajo Claro, pero ¿qué pasa ahí? Ahí vienen los temas económicos como la inflación. Quiere decir que un 100.000 de hoy no vale un 100.000 en el 2027, no va a valer Sí, lo vale mismo. 95, ¿no? Exactamente, es el valor. Acá en Paraguay, si Sí. Argentina, otra cosa. Yo una charla muy linda de educación financiera básica que es los enemigos del dinero, le digo, ¿verdad? Y los enemigos del dinero, y uno es una cosa que vos dijiste al comienzo, es que en quién confío mi dinero, ¿verdad? Muchas veces queremos mirar la tasa nomás de las cosas en rendimiento, pero lo más importante es, che, yo puedo confiar en esta gente, en mi dinero, en mi ahorro que tanto me costó ganar. Esa es la primera, el filtro que yo tengo que tener cuando voy a hacer una inversión. ¿Quién es esta persona? Esta persona tiene, así como lo mismo en el sector cooperativo pasa, ¿verdad? ¿Quién es esta cooperativa? ¿Tiene el estándar de calidad dentro del sistema cooperativo? Ese es el filtro que se da. Entonces, bueno, check, filtro 1, ¿verdad? Después 2 es el valor, o sea, la pérdida de valor monetario se llama, que es la inflación o otros temas que no puedes controlar. Costo de oportunidad, Sí. que decimos. Entonces vos decís, si yo gano por debajo de la tasa de inflación, estoy perdiendo plata, ¿verdad? 3 es, ¿cuál es el volumen monetario que hay en el país? Y eso es alguien que nadie lo sabe, pero es información pública, pueden revisar en la política del Banco Central. Hoy hay en Paraguay, para que vean que hay plata para invertir, ¿verdad? No se aloca capaz, o la gente no invierte de la forma correcta. Le digo, yo trabajé toda mi vida en la banca, un tiempo en otras cosas, pero en la banca la gente deja a la vista su dinero a 0% de guaraníes, ¿verdad? O sea, prácticamente un financiamiento gratis para los bancos, ¿verdad? Pero eso tendrá, yo siempre, Sí. y yo soy uno de esos, Sí, pero yo cambio renta por liquidez. claro. Pero puedes tener liquidez a través de un fondo mutuo a la vista. pues. Bueno, ahí estamos ya entrando, Sí. hilando Por fino. eso, Sí. sí. ¿Qué pasa? Lo que yo quiero conseguir con esto es que ningún capital, así como dice el gran Warren Buffett, que el dinero trabaje para vos, ¿verdad? Y no al revés, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el dinero trabaje para vos? Significa que si yo, por ejemplo, que es algo que el Fondo Mutuo a la Vista que tenemos en Basa Capital es genial, abre de lunes a viernes hasta el mediodía y se paga a la 1:30, ¿verdad? ¿Qué es eso de ese pago a la inmediata? Si yo pido un retiro, Pide un retiro, a la 1:30 está acreditado máximo a las 2 en tu cuenta de cualquier o banco sea, o yo cooperativa pido del hoy país. y mañana hasta la 1:30. No, hoy mismo. Hoy mismo. Hoy mismo, o sea, antes de las ok. 12. Es a la vista diario, de verdad. En todo lo que está en el sistema CIPAP del país podemos hacer los pagos, ¿ok? Si está conectado al CIPAP, nosotros pagamos. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen las empresas? Entonces voy a hacer qué hacen las empresas, voy a copiar a mi modelo personal de inversión. La empresa no deja su plata a la vista de su propio dinero. ¿Qué hacen? Si yo cobré el 1 y tengo que pagar el 20 a mis proveedores, voy a usar esos 20 días para generar rendimientos.
¿verdad? Si son buen tesorero. Porque Si ahí son buen también unos tesorero, cuantos- sí. Vamos a suponer que somos, vamos a suponer que somos. Entonces dejo 20 días, me generó, y a veces son, le voy a dar un ejemplo así tonto que yo uso de, voy a irme de vacaciones al Caribe y me va a costar 12 millones, entonces voy a ahorrar todos los meses en el fondo mutuo, ¿verdad? Le voy a poner 1 millón por mes. Si yo ahorraba y metía bajo el colchón o me iba a depositar en mi caja de ahorro a tasa cero o lo que sea, iba a ganar máximo 1.000 guaraníes. Si yo metía en el fondo mutuo, hoy el fondo mutuo tiene un rendimiento, el que es a la vista, porque hay fondos que son un poco más a plazo, que rinden más, pero este es a la vista, sin hacer nada, te está rindiendo hoy El guaraníes. guaraníes estamos alrededor del 5.50. Sí. 5.56, ponele. 5.56. Entonces yo tengo un extra de los 12 millones que ya iba a ahorrar en cuotas, que generé, vamos a decirle, 700, 800 mil en el plazo que yo dejé. Ya fue ya para irme a tomar 3 caipiriñas y comerme una hamburguesa en mis vacaciones que planeé, ¿verdad? Entonces, ese es el pensamiento sobre el uso eficiente del capital que tengo. Uno es, yo siempre le digo a los inversores, cada inversor es diferente, ¿verdad? Vos, por ejemplo, en una etapa de tu vida, vos, ¿qué es lo que vos querés para tu vida? Yo ya quiero, ¿sabes qué, Andrea? Acá en 5 años ya me quiero estar en una playa, no quiero más saber nada de nadie y no quiero invertir en cosas riesgosas, yo ya quiero, sí, previsibilidad. Seguridad. Entonces vos sos un tipo de inversor. Yo no soy un timbero, yo Sí. soy un... Yo puedo ser otro tipo de inversor, yo puedo decir, no, yo tengo muchísimo camino para adelante, voy a invertir y ser más agresivo. Entonces yo recibo otras ofertas que vos no recibís, porque es de acuerdo a tu perfil, Claro, ¿verdad? cosa que si desde mi individualidad jamás iba a poder hacer. Claro. ¿Y cuál es el mayor? Bueno, yo soy estructurador, entonces ese es mi corazón y siempre voy a volver a lo mismo, ¿verdad? Que es que imagínense lo que pasa en nuestro país. Según la estadística del Banco Central, hay 25 mil millones de dólares de ahorro en todo el sistema, entre cuentas corrientes, cajas de ahorro y CDAs en el mercado nacional. O sea, nosotros, ese es el nivel que podemos capitalizar las empresas del país. Si eso podemos conectar con el mercado de valores. ¿Por qué el mercado de valores? Hoy tenemos que entender, tenemos un país conservador donde el 98% de las transacciones en nuestro mercado son en bonos todavía. Bono de renta fija. Bono de renta fija. Le decimos renta fija ¿por qué? Porque uno ya sabe cuándo va a cobrar Está qué. establecido el... Predecible. En cambio, en el resultado. mundo es al revés. ¿Qué es, Es por renta ejemplo? variable. Es renta variable. Acciones. Acciones o fondos de inversión como lo que estamos planteando, porque es sobre el rendimiento futuro. Así también se puede perder el capital, ¿verdad? Uno tiene que aceptar que esa es una posibilidad. Es un capital de riesgo. Es un capital de riesgo. Pero un bono también, ¿por qué? Porque un bono es una deuda de una empresa. Una empresa puede Sí, quebrar. eventualmente. Si vamos al caso, Sí. una pequeña digresión, hasta el Fondo de Protección de BCP tiene límite. Claro. O sea, no es que o sea, un CDA de 1.000 millones, vos no vas a recuperar No. 1.000 millones. Y- Ahora, y- yendo otra vez a Andrea, concretamente, ¿desde cuánto al mes yo puedo disculpen. entrar en el tema? Bueno, bajamos nuestro nivel de inversión. Anteriormente era 500.000, ahora a partir de 100.000 guaraníes ya estamos Desde cubiertos. 100.000 guaraníes. 100.000 guaraníes es 25.000 por semana. Sí. 25.000 los muchachos, ¿qué? Vos que tomas muchas cervezas, ¿cuánto? 3, 4 cervezas. O sea, déjate de joder en síntesis. Sí. No es que no puedo, no es que es un tema de gente de plata nomás, esta cuestión. No. Es realmente un acceso muy desde la base, porque un 25.000 a la semana se te va, pero Sí, no y, sé. y eso es uno de los, probablemente uno de los mejores y mayores logros de Vasa Capital. Porque surgió una palabra que lo que ha venido haciendo Vasa Capital es democratizar las posibilidades de inversión. El acceso. El acceso a la posibilidad de empezar un hábito de ahorro. Y ahí, Es más, Ulises, ahí por ejemplo, por eso... Pero te aparte- quiero hacer otra pregunta. Dale, ok. El primer tema de corte es el monto. El mundo, Sí. sí. El otro tema de corte para los ciudadanos a pie es la complejidad del proceso. Extremadamente Ah. sencillo. Bueno, En ¿qué realidad, documento necesito yo para darme de alta en un fondo? En un ¿Tu fondo celular? mutuo. En Y fondo tu mutuo. cédula. Mi cérdula. Con tu cérdula vos y 25.000 a la semana podés entrar en el esquema. Interesantemente, Vasa Capital es un pionero
en realizar los temas de onboarding digital en el mercado de capitales, ¿verdad? Entonces aquí uno ingresa, baja el app, le guía la propia app. Amistosamente en unos pocos ¿En pasos. serio amistoso? Sí, totalmente. Es más, y le avisa para poder hacer. Y hay un aspecto de seguridad fundamental en el mercado de valores que es por regulación. Los fondos que vienen, cuando se envían a su fondo mutuo, nosotros obligatoriamente debemos devolver la plata en su propia cuenta de donde se recibió. Eso siempre por un tema de seguridad. Bueno, antilavado y cosas de esas, supongo, también. No, más que eso, en realidad es un tema de seguridad para el inversionista, ¿verdad? Porque no puede ir, derivar los fondos no se a puede otro que ir, no sea el titular. su dinero, su A un inversión tercero. no puede ir a una tercera persona, No. debe ir solamente a esa persona. Partiendo de ahí es un esquema absolutamente seguro, ¿verdad? Entonces, todo el esquema del onboarding por un tema de identidad y también, por supuesto, tenemos nosotros la responsabilidad de cuidar quiénes están invirtiendo. Se hace un chequeo, ese chequeo es automático, ¿verdad? Y entonces se le dice que envíen los fondos y cuando pida la devolución se le devuelve en su propia cuenta. ¿Qué aspecto fundamental hay en estos fondos mutuos Vista? Al principio puede depositar, supongamos que normalmente a nosotros no nos sobra el sueldo de todos los meses, no nos sobra. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto que la gente hace? Dice, recibe su sueldo, envía, ¿verdad? Y usa, y cuando va a necesitar para la semana, retira lo que necesita para esa semana. Sí. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, Basa Capital, nosotros hasta las 12 del mediodía, uno puede pedir un rescate, le llamamos, que es una extracción, digamos. Entonces nosotros ahí a las Hace medio 2, de 3 billetera horas, tú. Sí. hacemos medio de billetera y es extremadamente seguro, porque nosotros tenemos la obligación regulatoria que los fondos deben ir solo y únicamente a quien fue el inversor. O sea, y eso Basa Capital ha facilitado de manera extrema a todos. Por eso es una muy buena opción. Ahora, eso es un producto, fondos mutuos a la vista. Nosotros nos dimos cuenta de nuestros inversionistas que confían en nosotros y les dimos otra alternativa de ahorro que le hemos llamado Fondos LP Fidelidad. ¿Por qué Fidelidad? Porque es en homenaje a nuestros inversionistas que han confiado en nosotros. Y en el caso de Fidelidad, ya es como el siguiente paso de inversión, en el cual, si uno invierte, si tiene su fondo mutuo a la vista, mira, me sobró esto y puedo mantener esto por 1 año, 2 años. Puedo pasar al de Fidelidad, que ya no me rinde 5,50, 6%, ya me rinde 9%. En mi segundo paso de inversión, ¿verdad? Ya me rinde más. Claro, ahí como se premia la permanencia, ¿verdad? Entonces se le paga un plus por la permanencia y por fidelidad también en nuestros clientes, ¿verdad? Esa es como la segunda etapa de evolución de productos en el mercado de valores, ¿verdad? Ahí después ya empezamos a ser más sofisticados. No, a mí me interesa comprar los bonos emitidos, vamos a suponer, de tal cooperativa. O de tal empresa. O de tal empresa, ¿verdad? ¿Y El puedo bono comprar? envió y ahí voy. ¿Puedo comprar como tercera bonos de una empresa? Sí, en el caso de Basa Capital, lo que ha hecho es, entro y veo cuáles son mis opciones de inversión en bonos que me paga X porcentaje, 10, 11, 12%, dependiendo de la calificación de riesgos, porque los inversionistas deben mirar también la calificación de riesgo. Esa es una parte de educación financiera que todavía debemos evolucionar nosotros. Sí, porque el esquema Ponzi clásico son las tasas de interés Altas. fantásticas. Altas. Ahora, en el mercado de valores, en el mercado de capitales, lo interesante es que es un mercado calificado, altamente regulado también. Ninguna administradora de fondos puede quitar un nuevo fondo si no fue aprobado por la Superintendencia de Valores, por ejemplo. Si no tiene una, por ejemplo, para darle, no todos nuestros fondos son calificados por FIX,
que es filial de Fitch Rating, que es creo que el único que todavía no nos dio nuestro grado de inversión como Sí, país. sáquenle el ¿verdad? retrato. Pronto. Pero funciona en Paraguay para todo el mercado de valores. La mayoría de las empresas están fiscalizadas por Fitch Rating. Los fondos de Vasa Capital están hoy con calificaciones Monitoreado, digamos. Sí. y por ejemplo, hoy tenemos el fondo Mutuo a la Vista, tiene calificación AA+ por Fitch. Los fondos Fidelidad todavía no están calificados, este año va a empezar a calificarse, son bastante nuevos, ¿verdad? El fondo Ganadero Ferusa es un A+, dentro del esquema le encantó a Fitch ese esquema, es la calificación más alta que puede tener un fondo de inversión como un producto nuevo dentro del mercado. Entonces, porque hay dos cosas dentro del mercado y a mí me encanta siempre, es la curva, ¿verdad? Tiempo y riesgo, ¿verdad? ¿Qué pasa? No hay nada en el mundo que te pague alto, que te pague una tasa de interés alta y que sea bajo riesgo. Eso no existe, ¿ok? Si te paga alto es porque su calificación en el mercado de valores es baja, entonces tiene que, porque el mercado le exige eso, ¿verdad? O sea, nosotros estamos en un mercado abierto, justo y transparente, donde todo se ve y todas las transacciones se publican todos los días y todo el mundo puede ver lo que hacemos. Entonces ustedes pueden ver a qué precios se transacciona. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta de ese esquema? Que a las empresas que mejor desempeño financiero tengan, se le premia con tasa más baja. No, pero eso hablábamos antes de entrar en... bueno, usted entiendo que son contadores, ¿verdad? O vos por lo menos me dio la impresión de contador, ¿no? No soy O sea, contador Pero porque estamos más bien soy egresado de la Escuela de Comercio número 2. Bueno, Uno salía todo famoso, casi como contadores. Claro. En realidad, los egresados de esa escuela muchas veces, en mi experiencia, son mejores que los que salen de la facultad. Increíble, o sea, el nivel de preparación que tenía, bueno, era una escuela técnica. Sí. Pero bueno, gente del ámbito contable, y hablábamos de esto con este tipo de esquemas, vamos a decir, de controles cruzados, de supervisiones públicas y privadas, y al final, digamos, la calificación de riesgo que, vamos a decir, refleja la calidad de la gestión. Eso de tener 3, 4 balances, hacíamos chistes antes de eso. Bueno, el balance para la suegra, el balance para tributación, el balance para los accionistas, el balance para el dueño, que es el único real, más o menos así era, que, sí. Bueno, folclóricamente, ninguno de nuestros conocidos hace eso, ¿verdad? Son gente que no conocemos. Pero bueno, el sistema así funcionando, en la medida que va evolucionando, va a generar la necesidad imperiosa de que los estados contables y financieros realmente reflejen, porque a todo el mundo le conviene la transparencia. Así es. Yo creo que esa es una gran lección también que tenemos que transmitir a la gente. Y te puedo hacer un comentario. Sí. Mucha gente piensa que se va a copiar su negocio a partir de publicar sus balances, ¿verdad? Entonces todo el mundo copiaría el balance de Tesla, de Apple, de Samsung, de Sony, de todas esas empresas cotizan en bolsa y sus balances son publicados, ¿verdad? Es muy difícil copiarle a alguien a partir de sus estados financieros, ¿verdad? Ese es un estigma que yo creo que tenemos que romper, ¿verdad? De cómo se pero yo creo que, sinceramente te digo, yo creo que nace de este esquema muy folclórico, y ni digo que sea paraguayo, es medio latinoamericano. Sí. Queremos hacer demasiado lobby. Sí, pero no, pero que esto, pero que lo otro, y estamos bailando el tango nosotros mismos solitos, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que trabajar en un sistema donde estos elementos operen hacia lo que se llama una integridad empresarial. Sí, porque al final lo que vos haces cuando realmente querés democratizar, el que te va a comprar tu participación de tu fondo y alguien que no sabe nada de nada, cree, confía que, entonces puede ser, qué sé yo, ama de casa, puede ser veterinario, puede ser que no sabe nada de finanzas, y en realidad descansa en la confianza que todo el sistema tiene que ir construyendo. Pero bueno, yo creo que un mensaje importante que podemos sacar de todo esto es que la integridad empresarial es un buen negocio. Sí, absolutamente. Y es rentable. Sí. Es rentable. Sí. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros somos, y me encanta usar este ejemplo, somos como el sistema circulatorio del cuerpo.
el mercado de capitales lleva la sangre donde se necesita, pero para eso necesitamos empresas saludables, empresarios saludables que se acerquen a nuestro mercado para poder, gente como yo, estructurar opciones financieras para porque ustedes. si tu celulita tiene mucho colesterol por ahí... No puedo hacer demasiado. ¿Qué pasa? El capital hay, el capital ya existe y ahora está viniendo del exterior. O sea, estoy teniendo un capital, pero si yo no tengo acá la gente con las ideas o con el trabajo, no sirve de nada el capital, ¿verdad? El capital solo se mantiene en base a capital, por lo menos en las estructuraciones de las que nosotros somos responsables, a través del trabajo de los empresarios paraguayos, ¿verdad? De la industria y la productividad nacional. Así que mientras más trabajo haya para la gente, más trabajo tenemos nosotros. Es un orgullo nacional para nosotros de Vaso Capital direccionar el capital de los paraguayos y de los extranjeros hacia los negocios que consideramos interesantes y rentables. Hay un poco para ir cerrando porque tenemos que encuadrar también ciertos tiempos y hay temas para más adelante, pero no quería dejar de mencionar este tema que justamente hablábamos también antes de iniciar este podcast, hablábamos de la internacionalización, del proceso de internacionalización, así que Andrea, si me podés, ¿qué es lo que se viene, verdad? Hablábamos de conectar nuestra bolsa ya al mercado global. ¿Eso qué quiere decir? De que inversionistas de otros países van a poder comprar títulos, ya sea del gobierno paraguayo, ya sea de empresas, de los emisores locales, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es, para que sepan más todo el mundo, la dificultad de comprar hoy un instrumento del mercado local? Uno tiene que abrir una cuenta en Paraguay, tiene que tener una cédula de radicación permanente si es un extranjero, que es un trámite. Los grandes capitales generalmente no van a hacer ese trámite porque en todo el mundo se negocia a través de la casa de bolsa para comprar cualquier instrumento. No va a ni abrir una cuenta. Claro, exactamente. Entonces, ¿pero qué está sucediendo? Que es un cambio radical que está haciendo todo el mercado, no es Vaso Capital, es todo el mercado bursátil está en esta cruzada nacional. Y que es un tema de política pública. Pública, también, es súper importante, porque ahí vamos a triplicar la profundidad de nuestro mercado y vamos a hacer más líquidos todos los instrumentos paraguayos, ¿verdad? Cada vez más rápido vamos a poder vender y vamos a vender nuestro producto en el exterior. Que es que se crearon dos cosas muy importantes. Uno, se separó la Bolsa de Valores de Asunción, que es la única bolsa que hoy está operando con el sistema Nasdaq, que es un sistema americano de negociación, entonces ya estamos en el mismo nivel para transaccionar que los americanos. Buenísimo, check. Dos, se crea la Caja de Valores del Paraguay, o la CAVAPI, donde se custodia esos títulos electrónicos, porque todo nuestro mercado es electrónico, no hay un papel, ¿ok? Entonces se custodia dentro de la CAVAPI. En el mundo existen los mayores custodiadores del mundo, desde todos los instrumentos que ustedes ven, los ETF, acciones, Google, todo está custodiado en estos custodios globales. Uno es Euroclear, que es toda Europa, y el otro custodiador más, hay muchos, pero le voy a decir los dos más importantes, es el Bank of New York, que es el BONY, se le dice cariñosamente, ¿verdad? Entre amigos. Sí. La CAVAPI hoy está gestionando su gestión con Euroclear para estar conectados en la custodia global. Entonces, ese día que estemos conectados globalmente en la custodia va a ser el día que yo de verdad voy a poder vender un instrumento de Paraguay a cualquier parte del mundo sin demasiado trámite, sin tener que pedir que el inversor que venga a abrir una cuenta en Paraguay. Y decime, eso, ¿qué expectativa de tiempo tiene? Tenemos, según la expectativa que nos dijeron nuestros representantes acá de las cámaras, es que para el último trimestre de este año ya vamos a estar totalmente conectados. Para el día de la primavera, más o menos. Ojalá que sí. Bueno, y con eso vamos a festejar. Expectativa. Y muchas gracias por el espacio. Sí, muchas gracias. La verdad es que disfrutamos mucho de esto. No, pero a ver, se nos quedó un montón de temas. Yo le voy a pedir una segunda, tal vez una tercera rueda. Por favor. O ronda. Porque, bueno, hablábamos de un montón de cosas muy interesantes antes de entrar a lo que es la grabación del evento en sí, o del momento en sí. No tocamos temas tipo de cambio, a todo el mundo le interesa. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con el guaraní? ¿Cuál es la dinámica cambiaria? Comercio internacional, el flujo de la economía real, contrastando un poco con... Bueno, hay un montón de otros temas, pero bueno, quedo con esta fecha medio referente, que hacia septiembre tendríamos que haber dado ese paso importante
para seguir creciendo como país, como sociedad, y en ese sentido lograr realmente una atracción de inversores que sea exponencial. No hablamos del interés compuesto, no hablamos de un montón de cosas. Pero queda abierto la posibilidad de que Vasa Capital pueda guiar a los primeros pasos de inversión a quienes consideran necesarios, ¿verdad? Siguiendo el lema de Prodinamis, desarrollo económico sostenible. Muy bien, así que les vamos a seguir convocando aquí para seguir dialogando estos temas, porque creo que es uno de los frentes donde el país ha evolucionado de una manera, pero realmente muy rápida, y es un elemento clave para que este crecimiento no se estanque. Porque si no, enseguida encontramos el techo de ese crecimiento, pero bueno, para seguir generando bienestar a nuestra población necesitamos incorporar esta fibra. Muchas gracias, Ulises. Gracias, Blas. Andrea, Gracias, Blas. y quedamos hasta un próximo momento Prodinámico.